Hola pequeños aventureros, bienvenidos a Aventuras Bíblicas Kids. ¿Alguna vez has escuchado hablar de un joven que tenía sueños tan poderosos que cambiaron su vida para siempre? Pues prepárate, porque hoy te contaremos la increíble historia de José el Soñador. Comencemos. Ven y disfruta con nosotros las historias más hermosas, aventuras bíblicas llenas de sorpresas. Había una vez en una hermosa aldea rodeada de verdes campos y altos montes, vivía un joven llamado José. José vivía con su padre y sus 11 hermanos. Desde pequeño, José había sido especial, no solo porque era el favorito de su padre, sino también porque tenía un don muy particular: podía interpretar sueños. Un día, el padre de José le regaló una túnica de muchos colores, un hermoso abrigo que brillaba como el arco iris. Sus hermanos, al ver este regalo, se llenaron de envidia y empezaron a resentir a José. Una noche, José tuvo un sueño extraño. En su sueño, él y sus hermanos estaban en el campo atando manojos de trigo. De repente, el manojo de José se levantó y los otros manojos de sus hermanos se inclinaron ante ella. Cuando José contó su sueño, sus hermanos se molestaron mucho y le dijeron: ¿acaso crees que vamos a inclinarnos ante ti? Unos días después, José tuvo otro sueño. Esta vez soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando compartió este sueño con su familia, incluso su padre se quedó sorprendido, pero le advirtió a sus otros hijos que no dejaran que esos sueños se les subieran a la cabeza. A pesar de lo que su padre le habían dicho, los hermanos de José planearon una travesura. Mientras estaban lejos de casa, decidieron deshacerse de él. Lo atraparon y lo arrojaron en un pozo profundo. Sin embargo, en el último momento cambiaron de opinión sobre hacerle daño a José y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban de camino a Egipto. En Egipto, José fue comprado por un hombre muy importante y rico llamado Potifar. Un día, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. En su sueño, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas eran tragadas por espigas vacías y secas. José fue llamado para interpretar el sueño del faraón y explicó que en Egipto tendría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Gracias a esta advertencia, el faraón pudo preparar al país almacenando suficiente comida para sobrevivir los años de hambre, colocando a José como gobernador de todo Egipto. Mientras tanto, en su hogar lejano, los hermanos de José sufrían por la falta de alimento. Un día, su padre los envió a Egipto a buscar comida, sin saber que allí encontrarían a su hermano. Al llegar, no reconocieron a José, pero él sí los reconoció. En lugar de vengarse, José le puso a prueba para ver si habían cambiado. Cuando finalmente se reveló a ellos, hubo lágrimas de amor y de alegría y de reconciliación. José invitó a su padre y a toda su familia a vivir con él en Egipto, donde estarían seguros y bien cuidados. Así, José el Soñador vivió felizmente con su familia unida, y Egipto prosperó bajo su sabio liderazgo. Si quieres ver más historias como estas, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y compartir el video. Nos vemos en una próxima historia.